Año 2024 y ya muchos de nosotros estamos familiarizados con el tema de la migración. Yo soy colombiano que vivió en Canadá 13 años, migrante en Norteamérica, como latino buscando un futuro mejor. Muchos de nosotros estamos bastante familiarizados con el concepto del sueño americano, que no necesariamente tiene que ser en Estados Unidos o Canadá. Muchos de nosotros buscando una mejor calidad de vida, un mejor futuro, buscando simplemente un cambio de vida extremo. Y muchos de esos países que nos llegan a la mente son países desarrollados del primer mundo. Pero ¿qué pasa con nuestros amigos que vienen de esos países? Como en este caso mi querida invitada el día de hoy que viene de Francia y está radicada aquí en la Ciudad de México. Querida, muchas gracias por venir a participar en este video. ¿Usted quién es? ¿Cómo se llama? Mejor dicho, preséntese solita. Hola, yo soy Joséphine, soy una francesa viviendo en México. Yo estuve viviendo 3 años en Guadalajara, pero me mudé aquí hace 1 año, así que ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. Bueno, pero ¿hace cuántos años te fuiste de Francia a América Latina? Me fui por primera vez de Francia en el 2017, o sea, ya fue hace muchos años. Y me vine por primera vez a México para estudiar. Yo estudié negocios internacionales y quería tener una experiencia internacional, quería practicar mi español porque todas mis clases eran en inglés, así que yo me vine aquí en mente de practicar mi español. Hubiera podido irme a España, pero yo quería vivir un choque así cultural fuerte. Mi plan era quedarme 6 meses y bueno, estos 6 meses se alargaron un poquito. Me quedé primero 6 meses más, me fui para Cancún 6 meses y luego me fui 6 meses para Colombia, igual en plan de estudiar. Luego me encantó, me fui 6 meses para Brasil. O sea, ¿tú vas de 6 en 6? Sí, de 6 en 6, de semestre en semestre. De semestre en semestre, como la universidad. O sea, estás haciendo la universidad de la vida un semestre a la vez. Sí, un semestre a la vez. Para terminar ya dije, no, tengo que volver a Francia para terminar mis estudios y ya. Francia es uno de esos países potencia mundial. O sea, Francia es de los más fuertes en cuanto a economía, en cuanto a todo. Mucha gente se quiere ir a vivir allá. Inclusive yo cuando decidí irme a Canadá, a mí me tocó aprender francés. Me tocó pues porque era lo que necesitaba para irme a Canadá. Pero cuando aprendí francés dije, oiga, ¿y si me voy para Francia? Y me fui allá un par de meses, no tanto, no 6, pero como 1 o 2 meses a vivir la experiencia. Y eso es un mega país. O sea, es uno de los países serios del mundo. Y tú como francesa, ¿por qué no aprovechar semejante país que es Francia y venir a América Latina, que estuviste sí en Brasil, en Colombia, en México ahora? Pero aquí hay tanta gente que se quiere ir para allá, ¿por qué tú de allá para acá? Ay, la verdad es que yo estuve, bueno, en total 1 año y medio viviendo en América Latina y me enamoré completamente. Y cuando volví a París para terminar mis estudios, de verdad que me sentía otra persona. O sea, siento que América Latina me cambió muchísimo y regresando a Francia ya no era la misma que 1 año y medio antes y ya veía muchas cosas que no me daba cuenta antes y muchas cosas que decía, no, o sea, mi felicidad ahorita está en América Latina y más específicamente en la gente. La verdad es que no quiero generalizar porque no todos los franceses son así, pero la gente en América Latina es algo que muchas personas no valoran. La gente aquí es cálida, buena onda, amable y cuando volví para París para terminar mis estudios dije, no, o sea, este ambiente así francés y bueno, sobre todo parisino porque París es muy diferente del resto de las ciudades de Francia, ya no es para mí, aquí ya no pertenezco. Tú que naciste en Francia, creciste en Francia y pues eres francesa de pura lana 100%, entre tu círculo de amigos, conocidos, así infancia y todo eso, se hablaba como por ejemplo, yo como latino, no, a mí me gustaría irme para Australia, a mí para Nueva Zelanda, a mí para Estados Unidos, como que el chip de irse para algún lado está instalado en nuestro cerebro. Yo no sé si es por el hecho de ser latinos o en el chip de la gente que tú conoces en Francia alrededor también está instalado eso. Dentro de mis amistades en Francia nunca se hablaba de irse a otro país. A ver, yo estudié negocios internacionales, entonces cuando empecé a estudiar esta carrera, obviamente se empezaba a hablar de que, ¿dónde voy a hacer mi intercambio? ¿Dónde me voy a salir a estudiar? Pero nunca en plan de crear una vida en otro país. Siempre el plan era salir de un rato a conocer otra cultura y te regresas a Francia. Y de hecho tengo varias amigas que sí se fueron, pero a países como España, Inglaterra, o sea, ya países muy cercanos de Francia. Y creo que sí, o sea, dentro de todas mis amistades yo soy la única así que se fue tan lejos
lejos. Al final, un francés, yo creo que siempre regresa a su país. Ah, o sea que estás diciéndonos que en algún momento de tu vida vas a regresar a Francia. Puede ser. A ver, ahorita no estoy imaginándome para nada regresar a Francia. Me encanta vivir aquí, pero tal vez en algún futuro yo pienso sobre todo en mi familia, porque la familia para mí es algo muy valioso y creo que es de las cosas que más me cuesta viviendo aquí es estar lejos de ellos y ver que me estoy perdiendo de repente de cosas que para mí es importante estar allá con ellos. Te entiendo perfectamente. ¿Cuántos años llevas aquí? Como 7 años fuera de Francia. Sí, 7 o sea, años. 7 navidades, 7 años nuevos, 7 cumpleaños del primo, la prima, la tía, el tío, el papá, la mamá, los abuelos. Exacto. 7 veces multiplicado todo eso cada año. Muchos de nosotros nos vamos de la casa a países desarrollados, buscando tranquilidad, o sea, seguridad, economía, mejores oportunidades laborales, billete, plata, digámoslo así de frente, y en sí mejorar la calidad de vida, que eso de calidad de vida es algo muy relativo, depende de a quién usted le pregunte. Esas 3 cosas tú las tienes allá en Francia garantizadas. Y aquí en América Latina, pues, ¿cómo te ha ido con esos 3 temas? Bueno, a ver, siento que calidad de vida es muy relativo, depende de pues, tus gustos, lo que a ti te gusta, lo que tú consideres como calidad de vida. Yo creo que viviendo en París no tienes buena calidad de vida, dependiendo de tu sueldo, pues la vida es tan cara allá que al final no te deja tanto dinero al final del mes para hacer las actividades, porque estás gastando mucho en tu renta, en los transportes públicos. Pero aquí en México y en América Latina por lo general siento que la calidad de vida es otra. Y a ver, hay un factor para un francés súper importante que es el clima. El clima de México es increíble, casi siempre pues el clima es así, soleado, la temperatura está súper a gusto, nunca te congelas de frío, así que eso sí es algo que, o sea, para mí no tiene precio, el clima lo valoro muchísimo. Y la seguridad. Ese yo creo que es el principal punto. Mucha gente de nuestros países, Colombia, México y así, se van buscando seguridad, que uno pueda salir a la calle, que no lo roben, que no esté mirando para atrás. Y de pronto aquí donde estamos en México, en este parque lindo que se llama Parque México, precisamente, en esta zona de pronto es mucho más tranquilo, ¿no? Pero en general, esos países, tú viviste en Colombia, en Bogotá, si no estoy mal, en Cali. Tú viviste en Cali. Creo que el tema de la seguridad es de los más difíciles que hay que adaptarte llegando de Francia. Obviamente cuando llegué me costó mucho el hecho de que ya no podía planear salir a caminar sola de noche, tenía que tener mucho cuidado con mis pertenencias, ya no usar mucha joya llamativa, marcas llamativas. Es este tipo de cosas que, bueno, tienes que tener más cuidado que estando en Francia, pero también estando en Francia tú escuchas muchas cosas muy feas, obviamente en las noticias pues escuchas lo peor de cada país. Y entonces yo llegando tenía así mucho miedo a la inseguridad y al final llegando aquí me di cuenta que no es como lo pintan las noticias y pues no todo es malo, solo tienes que tomar precauciones. En París, en Francia, en cualquier ciudad grande tienes que tener cuidado y no meterte a zonas donde no deberías ir. O sea, en París hay zonas así súper feas donde yo nunca me metería en la vida y pues sí, aquí es lo mismo. Y el otro tema importante pues es el tema del trabajo, el presupuesto, el billete, que nosotros nos vamos a buscar un mejor sueldo, pero tú, al ser francesa, en América Latina eso jugó muy bien a tu favor porque ahora eres youtuber a tiempo completo. Sí. Y eso digamos que fue una oportunidad para la francesa latinoamericana en este territorio. Sí, la verdad es que esto se dio de manera así muy natural. Yo cuando estaba viviendo en Colombia tenía mucho tiempo libre, entonces empecé a crear mi canal, mis redes, Instagram. Le eché muchas ganas, pero nunca en la idea de trabajar de eso algún día. Y de hecho yo aquí en México he hecho varias prácticas, trabajé en empresas mexicanas y la verdad es que no me había gustado mucho la experiencia porque también trabajé en empresas francesas y veía muchas diferencias en cuanto a horarios, las horas extras que allá te pagan, aquí no o no siempre, las vacaciones, que bueno, en Francia tenemos mínimo 5 semanas de vacaciones al año y aquí, si no me equivoco, son empezando por 6 días al año o algo así. O sea, yo vi muchas diferencias y dije, no estoy lista para trabajar ahorita en una empresa en México. Así que de verdad siento que tuve mucha suerte en este sentido, que yo empecé con mi canal, creció, pude empezar a ganar dinero gracias a esto, aunque nunca ha sido mi plan inicial, pero pues se dio. Honestamente, creo que
me costaría ahora trabajar en una empresa mexicana y sobre todo por el tiempo libre, el tiempo de vacaciones que tienen aquí, porque para mí es muy importante poder regresar 1 o 2 veces al año a Francia para ver a mi familia y con las vacaciones de aquí no se podría tan fácil. Sobre todo que es que ustedes los franceses están muy mal acostumbrados, porque uno a cualquier lugar del mundo, así sea el más remoto que usted vaya, hay un francés. Porque es empezando 5 semanas, pero hay gente que tiene hasta 2 meses y un poquito más de vacaciones, ¿no? Ah, claro, sí. Escoja el mapa, si tira un dardo al mapa y cada un pueblito para allá en un lugar pequeñito en África, hay un francés. Yo sé que el sueldo aquí de los trabajos en Ciudad de México es diferente que el sueldo de, no sé, por ejemplo, Guadalajara, pero aún así muchos sueldos son bastante bajos, en mi opinión. Y otra vez, o sea, yo tengo que pagar mínimo 1 o 2 vuelos al año para ver a mi familia, que para mí es lo más importante. Ahí se fueron todos los ahorros. Sí, se irían ya todos los ahorros con este tipo de trabajo más godín, como decimos aquí. Pero no todo puede ser color de rosa, mi querida. No todo puede ser ni color de rosa ni en Francia ni aquí en México. ¿Cuál ha sido de pronto esa cosa tan difícil de adaptarse al territorio latinoamericano? Porque tú, una vez más, tienes experiencia en Brasil, Colombia y México. O sea, ya tienes una idea de lo que es el continente. Ok, creo que lo primero va a sonar muy cliché eso, pero la puntualidad de la gente que queda mal en general, eso sí me ha costado Y mucho. aprendió, mi hija, porque nuestra cita era a las 10 y llegó a las 10:20. Perdón, pero avisé. Aprendió rápido. Pero avisé. Antes me estresaba muchísimo cuando veía que no llegaba puntual yo. Y luego dije, no, ¿para qué me estreso si al final ellos van a llegar tarde? El truco es poner la cita media hora antes. Ajá. Si tú quieres que la gente llegue a las 10, Sí. dices que a las 9:30 y llegan a las 10. Exacto. Pero también la gente que no avisa, eso sí me molesta, de que no, pues voy a llegar tarde. O sea, mínimo avísame, porque yo llego puntual y estoy esperando así y yo, ¿sí vas a venir? Sí, voy tarde. O sea, mínimo avisa. Ya estoy llegando y se está hasta ahorita bañando. Ajá, exacto. O sea que en Francia la gente sí es bien puntual. En Francia sí es puntual y obviamente puede pasar unas veces que no, pero te avisan. Y creo que lo segundo, a ver, eso no sé si sea algo, yo creo que es una especialidad mexicana, es el hecho de no ser directo. La gente aquí no sabe decir que no tengo ganas, o sea, ¿quieres ir a esta fiesta hoy conmigo? No tengo ganas, no se me antoja. Un mexicano nunca te va a decir esto, va a decir de que, ay, sí, ahorita te digo, sí, puede ser, luego te aviso. O sea, no, si no tienes ganas, dime que no y ya. O sea, el hecho de ser directo. No me acuerdo si en Colombia son así. Un poquito. Poquito. Sí, bueno, estamos hablando, yo te aviso. Ajá. Eso es un no polite, es un no... Exacto. Es un no tranquilo. Exacto. En Brasil siento que sí son más directos, pero aquí en México no. Eso me ha costado mucho. Bueno, pero en Francia no es que todo sea bonito, pues, ¿qué es lo que más o lo que menos te gusta de tu propio país? Como lo comentaba hace rato, es la gente. No quiero generalizar, pero sí hay cosas que digo, ay no. O sea, los franceses se quejan muchísimo, se pueden poner así súper frustrados por cositas que no vale la pena, se enojan igual por cosas que no valen la pena y siento que sí le falta como, a muchos franceses les falta relajarse y darse cuenta, valorar de todo lo que tenemos en Francia. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero yo creo que es más bien gente que no ha tenido la oportunidad de viajar mucho, unas personas como muy enfocadas en su país, en Francia, y no se dan cuenta pues de la suerte que tenemos de tener tantas cosas allá, pues el clima. Porque al final el invierno, estos meses de enero, febrero, marzo, cuando siempre llueve, o sea, de verdad es súper deprimente y la gente no es feliz. O sea, la verdad que aquí no nos damos cuenta, pero el clima tiene un impacto demasiado fuerte en nuestro bienestar y en nuestra felicidad, la verdad. Eso que dices es verdad. La calidad de vida depende de a quién usted le pregunte y depende de lo que a usted le falte en su propio país. Por ejemplo, cuando yo me fui a Canadá a los 25, 26 años, yo buscaba un futuro profesional distinto, mejores oportunidades laborales, de pronto un mejor sueldo. Buscaba aprender idiomas, vivir en un lugar seguro y duré ya 13 años donde empecé a valorar el sol, el buen clima, el calor. Los canadienses son muy bonitos y son muy queridos, pero el latino es otro nivel y sobre todo si uno es latino también sabe que le hace falta ese calor humano dentro. Ahí la calidad de vida cambia de concepto. Y por eso es muy normal hoy en día ver tantas personas que viven en estos países del primer mundo desarrollados, que lo tienen todo, pero que si uno se pone a mirar con lupa realmente no lo tienen todo. Y hace falta en el corazón algo. Y eso es lo que precisamente vienen a buscar a países como estos. El hecho de poder comerse una fruta fresca de un árbol cualquier momento del año, un jugo natural en una plaza de mercado, una sonrisa de gente que le diga cómo está, son pequeños detalles que hacen que la vida de pronto sí tenga un poquito más de color de rosa. No fuera por tu familia que está en Francia, ¿serías capaz de ya vivir aquí, que te entierren en suelo mexicano? Yo ahora diría que sí, pero creo que va a depender mucho de
lo que me tiene preparada la vida en un futuro. Me gusta mucho México, pero siento que una de las cosas un poquito complicadas, o sea, que a mí me cuesta, es imaginar tener una familia aquí. Algún día me gustaría tener hijos. Y si eso pasa, me cuesta imaginarme la vida aquí con hijos porque tengo en mente como el esquema de mi infancia en Francia, que de niña ya desde los 8 o 9 años íbamos mi hermana y yo caminando a la escuela solas. Todo el tema de la seguridad, mi mamá nos dejaba como salir al pueblo solas. Siento que aquí es muy diferente y no, o sea, obviamente mis hijos aquí en una ciudad como Ciudad de México no podrían irse solos. Bueno, pero hoy en día en el 2024 y digamos que en unos años cuando tengas tu familia, ¿serías capaz hoy en día, inclusive en Francia, de dejar a tus hijos a los 8 años irse solos para la escuela? Porque yo, que vivo en un país que es de los más seguros del mundo, que es Canadá, yo no sería capaz de dejar a mi niño solo ir a la escuela a los 8 años, por ejemplo, en Canadá. ¿Por qué? El mundo no está así como tan Disney. Sí, tal vez tengo como una mente muy idealizada todavía de mi infancia. Luego depende de las ciudades. Yo siempre he vivido como en pequeñas ciudades súper tranquilas. Obviamente en una capital, no sé, como París, yo no sé cómo sea la infancia de los niños allá, pero sí, tal vez sería diferente hoy en día, la verdad, que hace 20 No, yo en 20 París no años. dejo a mis hijos solos por ahí, ni loco, mija. Su merced vivió en Colombia. En Cali viviste 6 meses, supongo. Sí, sí. ¿En Bogotá no viviste? No. ¿Y cómo te fue en Cali? ¿Qué pasó ahí en Cali? Bueno, Cali me encantó. La ciudad, o sea, más bien el ambiente. Cuando llegué a Cali por primera vez, me pareció que la gente era súper alegre, súper buena onda, te ayuda en lo que sea, te habla así en la calle muy fácil. Sobre todo, creo que en Cali, no sé hoy en día, pero en aquella época que yo fui, en el 2018, creo que no era tan común ver a extranjeros allá. Y yo sí era como físicamente muy llamativa allá. Y eso me encantó, que la gente siempre estaba como al pendiente, me explicaba las cosas, me decía cuál camino tenía que agarrar. La gente muy atenta y sobre todo el tema de la salsa me fascinó, me encantó. Que escuchan salsa en todos lados, en todos los lugares, en el supermercado, el taxi, el bar, el restaurante. O sea, salsa. Yo me volví súper salsera desde mi experiencia en Cali y no sé, siento que esto también añadió como este ambiente alegre en la ciudad. Me gustó mucho. Mejor dicho, puro grupo Nietzsche en ese Spotify. Ajá. ¿Cuál es la diferencia principal entre colombianos y mexicanos, según el punto de vista de una francesa que ha vivido en los dos países? Los latinos en general tienen mucho en común y sobre todo Colombia y México. Pude vivir también un rato en Brasil y ahí sí vi una diferencia grande. Conocí a Argentina, vi una diferencia grande. Siento que los mexicanos y colombianos son muy similares en cuanto a... son personas así muy abiertas, alegres, cálidas, te ayudan con lo que sea. La verdad que yo opino igual que tú. Colombia y Venezuela son los países tal vez más hermanos, así gemelos que hay, pero después de Venezuela yo creo que con México, Colombia y México tienen una similitud y una hermandad muy cercana. Sí, ¿ves alguna diferencia entre colombianos y mexicanos? Yo creo que la comida y el acento y el bigote. Bueno, sí. Estos videos yo los hago no para impedir su sueño de emigrar, si es lo que quiera hacer. Si usted quiere irse y tiene planes de comenzar una nueva vida, sea en Estados Unidos, Canadá, Europa, donde sea, bien. Yo cuando tenía 20 y tantos que decidí irme a Canadá fue la mejor decisión de mi vida, porque a mí Canadá me cambió rotundamente. Que ya haya terminado mi ciclo canadiense, sí, porque hay que saber cerrar las páginas y los capítulos del libro de la vida. Pero si no hubiera sido por Canadá, yo creo que otro gallo cantaría. Y estoy muy agradecido con ese país, me ayudó bastante. Usted lo que tiene que saber es no escuchar tanto a su alrededor. Todo el mundo por ahí dice, no, hay que irse de aquí para Miami, para Estados Unidos, para Francia, para Inglaterra, porque allá la cosa está buena, porque allá hay plata, porque aquí es un desastre, porque aquí es una desgracia. Tápese los oídos, póngase audífonos, ponga música, ponga el grupo Nietzsche, ponga salsa caleña y piense qué es lo que a usted le hace falta por dentro. No solo financieramente, no solo profesionalmente, sino en el corazón. ¿Cuál es ese consejo para todos los que quieren irse, por ejemplo, en tu caso a Europa, buscando un mejor futuro, mejor vida, etcétera, etcétera? En Francia, ¿qué tenemos que tener en cuenta para que no nos vaya tan mal, que no nos coja con los calzones abajo el país? Creo que lo importante es tener en la mente que la gente es demasiado diferente aquí y allá.
Entonces, irse con la mente súper abierta de que, bueno, un francés puede tener un mal día, puede estar así súper cerrado, pero no por eso significa que es una persona mala o no te va a querer ayudar. Siento que esto es muy importante, sobre todo si vas a ir a vivir a París. Muchos latinos aquí tienen un concepto algo erróneo, que, ok, los parisinos en sí no son los más amables de Francia, pero te vas a otras ciudades más al norte como Lille o más al sur como ciudades así mediterráneas, el sureste que es hermoso. La gente es otra cosa, o sea, parecen súper diferentes. El sureste que está pegado con Italia ya se siente el ambiente así, pues súper relajado, muy buena onda. Y luego el suroeste, donde yo vivo, que está cerca de España, se siente un ambiente un poquito más latino. Siento que ahora está muriendo un poquito este estereotipo. Creo que uno de los temas más difíciles que muchos latinos me comentan estando allá es el tema de hacerse amistades, así que creo que es salir de su zona de confort, hacer actividades nuevas, porque, o sea, las amistades es algo súper importante llegando a vivir a un nuevo país. Tú no puedes estar solo viviendo solo, necesitas amigos estando tan lejos de los tuyos, de tu familia. Así que sí, salir de su zona de confort, hacer actividades nuevas para conocer a nuevas personas y no quedarse con una persona así fría que no quiere nada más, seguir buscando amistades porque es muy importante, creo yo. Y es que hacer amistades inclusive en el país de uno es difícil, y sobre todo a nuestra edad, sí. Porque ya todo el mundo está casado, con hijos, oficina, guarderías y fines de semana ocupados. Yo no sé si aquí es lo mismo, pero en Canadá para verse con un amigo toca sacar cita como con 3 meses de anticipación. Así tenga usted amigos, es bien difícil verse y estar conectados con ellos. Sí, puede ser similar en Francia. La verdad es que aquí no es más... Siento que es más fácil este tema. Bueno, yo estudié francés en la Alianza Francesa. ¿Cuál es la palabra más difícil para ti que te costó trabajo aprender en español? La primera es la R, me costó mucho aprender. Ah, pero ya la tienes. Sí, ya la tengo, pero R, pero con RR. No, yo al principio empecé a hablar con L en vez de R y la palabra así más difícil creo que fue ferrocarril y aprendí hace poco una palabra, ferrocarrileros. Bueno, ¿y cómo dice un francés que no habla español si le dice uno lea ahí? ¿Cómo dirías tú como así? Francesa que lleva un mes estudiando español, ferrocarrileros. Ferrocarrileros. Pues querida, muchas gracias por el tiempo, gracias por aparecer aquí en un video para este canal, inmortalizando este querido encuentro. Sí. ¿Alguna conclusión, mensaje final que quieras darle a la gente que te está viendo? De lo que aprendí con todas estas experiencias es que es súper importante no quedarse con las ganas, porque al final nunca nada es para siempre, nada es definitivo. Puedes irte a algún país, si no te gusta, no pasa nada, te regresas, pero por lo menos no tendrás como este arrepentimiento de no haberlo hecho. Creo que es súper importante y al final yo creo que soy la persona que soy hoy en día gracias a las experiencias que he vivido y me considero también una persona muy feliz, muy alegre. Gracias a ustedes, gracias a América Latina y a todo lo que pude vivir aquí, me di cuenta de pues la suerte que tengo de estar viviendo en un país hermoso como México. Bueno, nada, pues mija, muchas gracias por esas palabras y gracias por esa conclusión. Ya saben que la respuesta no está en las estadísticas del país, la respuesta está aquí adentro, así como la respuesta la tenía ella por dentro y resultó aquí en América Latina. Bueno, tu nombre es Josefina, pero aquí ¿cómo te dicen? Jos o Josefina Chepina. Josefina. Señoras y señores, les entrego a Josefina. Muchas gracias por ver este video, les dejo las redes sociales aquí para que la sigan, la chismoseen, chequen sus videos y nos vemos en el próximo video. Bye. Me gusta más Josefina. Josefina, suena chévere. Vale. Josefina. Josefina.